What's up, everyone? I'm Chris, and today we got Bruno Mars feat Lady Gaga leaving Las Vegas with Die with a Smile. So don't forget the video subtitles and hit the like button too. I appreciate it. And let me know in the comments what do you think about this song, about this collaboration. You know, like always, but be gentle because if you're not, you are banned. I know you know it. So don't forget to subscribe. Let's check this out. This song's called Die With a Smile. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived I realize wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. Ok, me agrada bastante. A ver, es un, digamos, clásico estilo de las canciones lentas de Bruno Mars, pero tiene un poco de, mm, no sé si de estilo de Lady Gaga, pero, a ver, Lady Gaga ha demostrado que puede cantar distintos estilos, ya lo ha demostrado a través de su carrera. Eh, Me gusta así en la música cómo entra el bajo es muy potente, es muy notorio cómo entra, eh, no digamos que da poco, pero como entra desde el fondo, así como desde muy atrás, me gusta. This song's called Die With a Smile. Lo que quería comentar es que este último tiempo sí me he dado cuenta que Bruno Mars está sacando muchas colaboraciones con distintos artistas. No sé si, si irá a sacar solamente un disco, o sea, un disco solamente con colaboraciones o no. Si ustedes saben, por favor déjenmelo saber abajo. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived I realize wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I wanna be next to you. Les iba a comentar que me llama la atención, no sé si en la que hicimos en la review de Linkin Park, en Heavy is the Ground, pero en la versión en vivo, la diferencia es que quiero ver, es que no se nota mucho aquí la vena.
Pero lo que yo le hacía el hincapié en cómo la garganta y todo de Emily estaba súper relajada cuando ella gritaba y sacaba el power de la voz y hacía los screaming y todo eso. Lo relajada que estaba la garganta. ¿Por qué se los digo esto? Porque aquí Bruno cuando aumenta la voz, cuando saca el power, se le hincha mucho la vena aquí, se le marca mucho la vena a la garganta, se le pone muy tenso aquí el cuello. Entonces me llama la atención eso, se los quería comentar. Ladies and gentlemen, Pero como les decía, son distintas técnicas de canto, no quiere decir de que estén bien o mal. Obviamente hay técnicas que son más sanas y menos sanas, eso está claro. No solamente en canto, también tiene que ver con el tema de la actuación. Por ejemplo, a nosotros nos enseñaban de que habían técnicas y técnicas. O sea, hay técnicas que te pueden ayudar mucho para ciertas cosas, pero al mismo tiempo te perjudican mucho para otras. Entonces, por eso les digo, no es que esté bien o esté mal, sino que son técnicas que son más saludables y otras técnicas que son menos saludables. Por lo general, al tensar la garganta es mucho menos saludable que al tenerla más relajada. Lady Gaga. Lost in the words that we scream. I don't even wanna do this anymore. 'Cause you already know what you mean to me. And our love's the only war we're fighting for. Wherever you go, that's where. 'Cause you already know what you mean to me. And our love's the only war we're fighting for. Wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow. So I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I'd want. No quería parar la parte de los dos juntos. Notable. Notable. A ver, ¿qué quieres que te diga? Notable. Ahí se nota en realidad los grandes artistas que son los dos. Se nota de repente cuando hay complicidad en el escenario entre los artistas. Aquí se nota que se complementan muy bien cantando juntos. Pero también pasa que de repente, por ejemplo, fuera del escenario se llevan muy mal. No pueden ni verse, pero sobre el escenario tú no creerías que se llevan mal. Y eso pasa en muchas áreas, muchas áreas. Sobre todo lo vemos mucho en el cine, ¿no? Que después vemos una película y ¡ay, qué bien lo hacen ellos dos juntos! Se nota que se llevan bien y todo el tema y son mejores amigos, no sé, y después resulta que se odiaban a muerte. O sea, eso pasa mucho, pasa más de lo que la gente cree en, digamos, en el área artística. Hablando ahora netamente de área artística. Em, a ver, después de escuchar esta versión en vivo, yo dije, a ver, tenemos la versión en vivo, la versión estudio, ¿cuál de las dos vemos? Prefiero el en vivo. Después de escuchar esta versión en vivo, no sé si voy a querer escuchar la otra versión, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while and die with a smile. Pensar
Ahora estaba recordando justo aquí que tenemos a Lady Gaga. Em, Estaba pensando, me estaba recordando en realidad la primera vez que yo empecé a ver a Lady Gaga, cuando no era Lady Gaga, de hecho no me acuerdo su nombre. Em, Llevo tantos años conociéndola como Gaga, que ya no me acuerdo cuál es su nombre real. Pero a lo que voy es que recuerdo cuando empezó a hacerse conocida antes de convertirse en cantante. Fue en el MTV. Estoy hablando hace años atrás, décadas atrás, literalmente, décadas atrás. Em, Salía en un programa que había en el MTV cuando MTV valía la pena, que era el Bullying Points, o en español, punto de ebullición, que era donde le hacían bromas a la gente con el tema de tratar mal a los clientes o a la gente que trabajaba en el local y todo ese, distintas cosas, que era ver cuánta gente aguantaba antes de explotar o me refiero a gente a intervenir en la situación y todo eso. Y ganaban dinero dependiendo de cuánto tiempo pasara. Y Lady Gaga participaba en ese programa. Ella aparte de las actrices de ese programa. En el primero que participó no. Yo eso lo recuerdo. En el primero que participó no. A ella le estaban haciendo la broma. Pero después ella participó en otros más, pero ella estaba ahí como actriz. Ella salía ahí como actriz, era parte del programa. Pero nadie sabía quién era. Después salió con los años y en entrevista y ella dijo eso de todo el tema, pero eh, por eso también, por ejemplo, a mí no me llama la atención de que ella sea tan buena actriz, ¿sabes? Y sobre todo porque Lady Gaga es muy buena actriz. Les guste a quien les guste o no les guste, le pese a quien le pese, y aunque haya mucha gente detractora de que un cantante se meta al área de la actuación o que un actor se meta al área de la música o así, viceversa. Eh, yo no, o sea, a mí en ese sentido no me molesta. Por ejemplo, a mí me molesta cuando empiezan a dejar de lado, por ejemplo, a cantantes o actores o a bailarines por gente de redes sociales solamente porque son conocidos en redes sociales, ¿sabes? Eso es ahí lo que a mí me molesta. Por ejemplo, lo que pasó con el tema del Javier Ibarreche, por ejemplo, que mucha gente lo salió a criticar por el tema de que lo habían llamado, no me acuerdo si fue para la película de Spider-Man, la de eh, la segunda de animación, no me acuerdo, es que me da por el Into the Multiverse, pero esa es la primera, la segunda. Para prestar la voz, o creo que fue la de Sonic, no recuerdo, pero fue una de las películas donde lo llamaron para hacer de doblaje, mucha gente lo salió a criticar. Pero resulta que Javier Ibarreche es actor de doblaje. Él es actor y actor de doblaje. Entonces, no, pero la gente lo criticaba por el tema de redes sociales. No así, por ejemplo, como a Juan, ¿no? Como Juan Guarnizo, que la gente lo criticaba solamente por ser streamer y que lo llamaran para participar en una película y quitándole el papel a un actor de voz, a un actor de doblaje. Yo no estoy diciendo de que está mal de que no lo hayan invitado, sino que me refiero a la comparación, ¿sabes? De que critican por criticar. Entonces, a mí no me extraña que Lady Gaga sea buena actriz porque ella es actriz también. Ella partió como actriz y después se metió al mundo de la música, ¿sabes? O a lo mejor trabajaba como actriz para MTV para poder juntar dinero y poder dedicarse a lo que ella quería, que era la música, ¿sabes? Entonces, If the world was ending, I'd wanna be next to you. Right next to you. y lo último que para cerrar este punto, por ejemplo, tenemos el caso contrario de Will Smith. Will Smith era rapero, él no era actor, él era rapero y Quincy Jones lo metió a la actuación con el tema del Príncipe de Bel-Air, ¿sabes? De Fresh Prince, porque su nombre de artista era Fresh Prince, por eso la serie se llama así. Ese era su nombre de rapero, por eso la serie se llama de esa forma. Pero imagínate, pongámonos en el caso hipotético de que Lady Gaga
se hubiera mantenido como actriz y no hubiera incursionado en el mundo de la música, y que Will Smith se hubiera mantenido como rapero y no hubiera incursionado en la actuación. ¿Sabes lo distinto que sería la cultura pop hoy en día? Obviamente con muchos otros artistas también pasaría, ¿sabes? Pero ahora para ponerlo a ellos dos como ejemplo, que fueron los que se me vinieron a la cabeza. ¿Sabes lo distinto que sería hoy en día la cultura pop sin eso? ¿Cuántos éxitos, cuántos hits nos hubiéramos perdido, por ejemplo, de Lady Gaga? Pero a lo mejor hubiéramos tenido muchas buenas películas con ella. Muchas buenas series a lo mejor. O a lo mejor no, a lo mejor hubiera terminado siendo una actriz más del montón, ¿sabes? O Will Smith, al contrario. ¿Sabes cuántas buenas películas nos hubiéramos perdido por no tener a Will Smith? Pero a lo mejor cuántos éxitos, cuántos discos, cuántos buenos temas hubiéramos tenido por parte de Will Smith. O a lo mejor no, a lo mejor hubiera sido un rapero más del montón también. Pero a eso, güey, imagínate lo distinto que hubiera sido si los dos se hubieran quedado en donde partieron inicialmente y no haber hecho ese cambio, ¿sabes? Porque es interesante, Lady Gaga partió como actriz, terminó siendo cantante, y Will Smith partió siendo rapero y terminó siendo actor. Es interesante de repente cómo hacen esos cambios, ¿no? Next to you, right next to you. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the po- Me encanta esa parte. if the world was ending, I'd wanna be next to you. Me encanta eso. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I wanna be next to you. If the world was ending, I wanna be next to you. I'd wanna be next to you. I wanna be next to you, right next to you, right next to you. Nada, ¿qué quieres que te diga? Buenísima, buenísima, ¿qué quieres que te diga? Me encantó, me encantó. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Yo soy Chris, and remember, always be gentle. Bye.